Bueno, vamos a ver el excedente del consumidor y el excedente del productor, que básicamente es medir el bienestar, digamos, de los consumidores o el excedente en términos de beneficio que puede tener un productor dentro del mercado. Para ello, lo primero que hacemos es hallar el equilibrio de competencia perfecta, que no es más que hallar el precio y la cantidad de equilibrio entre la curva de oferta y la curva de demanda. Sabemos que la curva de demanda básicamente es una inversa entre el precio y la cantidad, y la curva de oferta es una función directa. Entonces, la cantidad de oferta tiene que ser igual a la cantidad de demanda, por lo que esta función de oferta, 5P menos 500, tiene que ser igual a la demanda, que es 4000 menos 10P. Entonces los P los dejamos en un solo lado. Entonces 5P más 10P, este P que está restando lo pasamos a sumar. Y las constantes, los números los dejamos al otro lado, entonces el 4000 que ya estaba, y este menos 500 pasa a sumar, y queda 4500. Entonces esto nos da 15P igual a 4500, y este 15 que está multiplicando lo pasamos a dividir, y nos da 4500 dividido en 15. Entonces P, 4500, y en 15 nos da 300. Y este es el precio de equilibrio. Ahora, para hallar la cantidad de equilibrio, simplemente el precio que ya tenemos lo podemos reemplazar tanto en la oferta como en la demanda, exactamente igual. Lo podemos hacer acá sobre la demanda y nos va a dar que la cantidad es igual a 4000 menos 10 por 300. Entonces esta cantidad nos va a dar 1000. ¿Listo? Entonces ya tenemos el precio y la cantidad de demanda. Ahora, para determinar los excedentes, pues lo tenemos que hacer gráficamente. Entonces acá vamos a tener nuestras funciones, tanto oferta como demanda. Entonces por este lado de la demanda, la cantidad, perdón, y por este lado el precio. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hallar los puntos límites de cada función, el punto límite tanto de la oferta como de la demanda, para determinar sobre qué puntos podemos hacer los excedentes. Entonces, el lado límite de la demanda por el lado de la cantidad es cuando el precio vale 0. Entonces, en este lado, si el precio vale 0 en la demanda, 0 por 10 pues nos da 0, significa que la cantidad máximo va a valer 4000. Y va a ser nuestro punto de la cantidad. Ahora, para determinar cuando la cantidad vale 0, cuál es el punto del precio, simplemente, lo podemos hacer acá, tenemos que la cantidad vale 0 igual a 4000 menos 10p. Entonces, este 10 que está restando lo pasamos al otro lado a sumar y nos da 10p igual a 4000. Significa que el precio es igual a 4000 sobre 10, es decir, el precio es igual a 400. Entonces, el punto máximo sería 400. Y cruzamos la línea de demanda. Esta va a ser nuestra función de demanda. Ahora, la de la oferta solo tiene un límite, un punto que sería sobre el precio, pues porque la cantidad va a ser básicamente creciente, puede ser hasta el infinito. Entonces, por el lado de la oferta es cuando la cantidad vale 0. Entonces, si la cantidad vale 0, nos va a dar igual a 0, igual a 5p, menos 500. Pues como esta parte la que tenemos restando la constante, la podemos pasar al otro lado a sumar, y nos va a dar 500 igual a 5p. Y este 5 que está multiplicando lo pasamos a dividir, y nos va a dar 500 sobre 5 igual a p, significa que p es igual a 100. Entonces, pues estos 200, vamos que el 100 es por acá, y hacia arriba
más o menos un poco más inelástica, tenemos la oferta. Eso significa que más o menos hacia este lado tenemos el precio de equilibrio, que es 300, y la cantidad de equilibrio, que es 1000. Hasta ahí es, digamos, el proceso normal de la competencia perfecta en el punto de equilibrio de oferta y demanda. Ahora, para hallar los excedentes, básicamente nosotros vamos a hallar estas dos áreas. Esta que es por el lado del consumidor, es decir, este es el excedente de la demanda, y este que es por el lado de la oferta, significa que es el excedente del productor. Entonces, ¿qué significa esto? Recordemos que lo que está dispuesto a pagar una persona, digamos, si nosotros tenemos un consumidor 1, ese primer consumidor, esa primera persona que entra a participar en el mercado, puede estar dispuesta a pagar 399 pesos por el mismo bien, es decir, como por acá. El precio que está dispuesto a pagar es el precio de reserva de la persona, y lo que efectivamente paga son 300, es decir, esta persona de alguna forma se está ahorrando 99 pesos, que significa su excedente como demandante. Ahora, eso es de un solo consumidor. Si nosotros hacemos la suma de todos los consumidores hasta llegar al número 1000, que está dispuesto a pagar efectivamente el precio del mercado, pues nosotros vamos a tener en esta sumatoria, es decir, en la sumatoria de todas estas personas, el excedente del consumidor. Esa sumatoria, digamos, va a reflejar la infinidad de personas que pueden participar en el mercado, que pueden estar dispuestas a pagar un precio, pero que efectivamente solo pagan 300. Ahora, por el lado de la oferta es similar, y es los productores que están dispuestos a vender su bien, digamos el primer productor, a 100 pesos, pero le van a pagar 300, es decir, está obteniendo 200 pesos más de lo que podía obtener y obtiene un excedente en su beneficio. Este excedente, pues obviamente va a disminuir entre más empresas entren al mercado, hasta llegar a la empresa número 1000, en la que efectivamente, bueno, la empresa que pueda también ofrecer también todo el mercado, porque puede ser un monopolio, que efectivamente vaya a cobrar el precio que nos está dando el mercado. Entonces, tanto el excedente del consumidor, o el excedente, bueno, ponemos acá como consumidor, del productor, nos está diciendo es cuánto puede ganar cada uno por lo que está dispuesto a cobrar o a pagar en el caso de los demandantes, pero lo que efectivamente les brinda el mercado. ¿Eso cómo se halla? Como ya dijimos, esto es la sumatoria de todo lo que está dispuesto a pagar. Entonces, el excedente del consumidor, tenemos que hallar esta sumatoria de todos los demandantes que entran al mercado, que significa toda esta área, y eso significa hallar el área de este triángulo. El área del triángulo es básicamente la mitad del área de un rectángulo. Entonces es la base, que la base es esta parte de acá. Entonces sería una base por una altura, que es la del rectángulo, sobre 2, que es decir, el área de un triángulo. Eso significa que el excedente del consumidor es la base, que es 1000 menos 0, porque es toda esta parte, por la altura, que es esta altura de acá, entonces es 400 menos 300, sobre 2, porque ya sabemos que es un triángulo. Entonces esto nos va a dar que el excedente del consumidor es igual a 1000 menos 0, nos va a dar 1000, por 400 menos 300, que nos va a dar 100, sobre 2. Y el excedente del consumidor es esta multiplicación y esa división, que nos va a dar 1000 por 100, dividido en 2, 50.000. Y este es el excedente del consumidor. Ahora, el excedente del productor es exactamente el mismo proceso. El excedente del productor es la base por la altura sobre 2. La base es exactamente la misma porque estamos sobre el punto de equilibrio, es decir, 1000 menos 0. Pero la altura es esta porque estamos hablando del productor, que sería 300 menos 100, sobre 2 porque es un triángulo. Entonces el excedente del productor es 1000 menos 300 menos 100 es 200, por
sobre 2. Entonces el excedente del productor sería 1000 por 200 dividido en 2, 100.000. Y entonces ya tenemos tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor. Si se fijan, el productor tiene el doble del excedente del consumidor, pero fíjense que el límite entre lo que está dispuesto a pagar el consumidor y lo que efectivamente paga son 100 unidades, y la del productor es el doble, es decir, 200 unidades. ¿Esto qué significa? Que esta curva de producción, ustedes la ven, es más inelástica, es decir, es más vertical, por lo que tendría un poco más de poder de mercado, en este caso el productor. Ahora, estos excedentes tienden a cambiar o pueden cambiar por la intervención del Estado. Entonces, cerramos esto. Estos excedentes que ya los sacamos. Resulta que si un gobierno dice que va a colocar un impuesto o va a colocar una subvención, un impuesto por ejemplo sobre el consumo, significa que puede gravar el precio, supongamos el IVA, que es un impuesto regresivo, puede colocar un precio de equilibrio más alto y hay que mirar sobre quién se carga realmente ese impuesto. Entonces, ¿qué puede decir el gobierno? Como voy a colocar un impuesto de 10 unidades, o si es sobre una tasa, lo podemos calcular también sobre un valor absoluto de 10 unidades, o de 20 o de 30 unidades, y decir que ahora el precio de equilibrio no va a ser este 300, sino que la afectación del gobierno va a mostrar que el precio, lo podemos colocar por acá, va a tener que ser 330. Es decir, 20 unidades más de lo que muestra el equilibrio. ¿Esto qué significa? Que tanto el productor como el consumidor pueden ver afectado su beneficio. ¿Qué sucede? Si nosotros vamos a calcular los excedentes del consumidor, fíjense que el consumidor solo va a tener esta área, es decir, ya no va a tener este triángulo grande, sino este triángulo chiquito, y el productor va a tener el área que tenía antes, y se le adiciona este rectángulo del cual se va a apropiar porque ya no le pertenece al consumidor, porque el precio es más alto y eso estimula de alguna forma la producción. Y este triángulo de acá que se forma es la pérdida irrecuperable de eficiencia, es decir, es lo que pierde todo el mercado en términos de bienestar, más que todo el bienestar del consumidor, por este impuesto que es el que tiene que recaudar el Estado y que tiene que destinar, digamos, a aumentar el bienestar en otros mercados, pero, digamos, en el equilibrio estático de este mercado en particular, hay una pérdida irrecuperable de bienestar o eficiencia porque estos recursos que se pierden en términos de bienestar no los toma absolutamente nadie y pierde pues todo el mercado. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que hallar cuánto tendría que ser el equilibrio en este caso para determinar el efecto de los impuestos. Entonces, vamos a hallar los excedentes y la pérdida irrecuperable de eficiencia, pero fíjense que hace falta este valor de acá para poder determinar las bases, que obviamente el equilibrio ya no puede ser de 1000, porque hay personas, por el lado de la demanda, que no pueden pagar este 330, es decir, hay unos que con su precio de reserva y sus ingresos sí pueden pagar el 330, pero este gap de 20 unidades que se ve acá significa que hay personas que no tienen esas 20 unidades y por tanto los consumidores ya no van a ser 1000, sino van a ser menos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver dentro de la demanda, por ejemplo, cuántos consumidores hay que puedan pagar este precio de 330. Entonces nosotros tenemos que es 4000 menos 10 por 330. Y eso nos va a dar 700. Es decir,
700 consumidores son los que realmente van a poder pagar la diferencia de este precio. Eso significa, ya en solo términos de bienestar, que hay 300 consumidores menos en el mercado, que es a lo que se refiere esta pérdida recuperable de eficiencia. Ahí pueden ver, digamos de alguna forma, la pérdida de bienestar. Y los productores pues obviamente van a tener un desequilibrio que hay que calcular sobre cuánto se va a dar. Entonces, ya teniendo estos valores, ahora vamos para tener espacio, podemos calcular de nuevo el excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces el excedente del consumidor ya sabemos que es base por altura sobre 2, pero la base va a tener este límite ahora, entonces va a ser 700 menos 0, que es desde el origen, por la altura, que ya no es 300 sino es 330, entonces sería 400 menos 330 sobre 2. Entonces el excedente del consumidor va a ser 700 por 400 menos 330 nos da 700 sobre 2. Entonces el excedente del consumidor va a ser, perdón, este es 70. Va a ser 700 por 70 dividido en 2, 24.500. Que comparándolo con el anterior ya vemos que hay una disminución. El excedente del productor va a ser lo mismo. Este triángulo rectángulo que se ve acá, pero no se puede calcular, digamos, de la misma forma. Entonces, para calcular el excedente del productor, si se fijan, de acá a acá hay un rectángulo, que sería esta parte de acá, y acá un triángulo, porque si no, digamos, no se puede calcular todo este espacio. Entonces lo que se va a hacer es calcular estos dos como un rectángulo y esto como un triángulo. O pueden, básicamente, calcular este triángulo que ya está, restarle esta parte y sumar el rectángulo. Bueno, no exactamente igual porque la geometría es exacta. Y lo que habría que hacer es calcular entonces este precio que corta con esta cantidad. Entonces, lo que se tendría que hacer primero es ir a la función de oferta, y en la función de oferta tenemos que calcular el precio, es decir, este precio que estaría acá, al cual el productor vendería estos 700 unidades, lo que sería igual a 700 igual a 5p menos 500 menos 500. Este 700 lo dejamos acá, este menos 500 que está restando lo pasamos a sumar, más 500 es igual a 5p, y este 5 que está multiplicando lo pasamos a dividir, esto nos va a dar 1200 sobre 5 igual a p. Y nos va a dar 240. P es igual a 240. Entonces este precio que nos sirve es para calcular esta área es igual a 240. Y ahora sí, tenemos que calcular este rectángulo de acá, que es esta suma, más este triángulo de acá para hallar el excedente del producto. Entonces voy a borrar acá porque básicamente no hay espacio. Y tenemos que el excedente del productor va a ser entonces este rectángulo, que el rectángulo es base por altura, que es la base, que es 700, por la altura, que es de 330 a 240, es decir, 330 menos 240, se deja quietico, más, porque como es un rectángulo, pues es la base por la altura, más este triángulo de acá, este triángulo de acá, que si es base por altura sobre 2, la base ya sabemos que es 700, por la altura que es 240 menos 100, y este como si es triángulo va sobre 2. Entonces lo que hacemos acá
ese cálculo. Ahora este 700 menos 0, acá me faltó poner 0, pero pues 700 menos 0 básicamente es 700. Entonces 330 menos 240 da 90. Entonces 90 por 700 nos da 63.000. 63.000 más lo del triángulo, que es esta operación, 240 menos 100, que es 140 por 700 dividen 2, que da 49.000 más 49, y el excedente del productor entonces es la suma de esas dos áreas, que da 49.000 más 63.000, da 112.000. El anterior excedente del productor creo que era 100.000, aumentó 12.000 unidades. Entonces esas 12.000 unidades fue las que se apropió del excedente del consumidor, que sería este cuadrito de acá, que es la diferencia entre estos dos precios. Y el consumidor efectivamente perdió bienestar, porque una parte de su bienestar lo cogió el productor y otra parte de su bienestar es la pérdida irrecuperable de eficiencia. Ahora, lo último que se calcula es efectivamente esta pérdida irrecuperable de eficiencia, que es este triángulo de acá. Pero si se fijan, no es un triángulo normal, no es un triángulo que se divide en un rectángulo. Entonces lo que se puede hacer es calcular este triángulo y sumarle este otro triángulo. Entonces la pérdida irrecuperable de eficiencia sería la suma de estos dos triángulos. Entonces el primero, digamos, comenzando por arriba, sería base por altura. Entonces la base es 1000 menos 700, que es la base de este primer triángulo, es decir, esta línea de acá. Esta es la base, que es 1000 menos 700, por la altura, que es esta parte de acá, que sería 330 menos 300, y como es un triángulo, se divide entre 2. Más el otro triángulo, que es el de abajo, que es la misma base, ya sabemos que es la misma diferencia, que sería 1000 menos 700, por la altura, que la altura ya sería 300 menos 240, y esto también divide entre 2. Entonces operamos, y la pérdida recuperable de eficiencia, entonces sería 1000 menos 700, daría 300, por 330 menos 300, que haría 30, sobre 2, más 1000 menos 700, que nos da 300, por 300 menos 240, que da 60, sobre 2. De la pérdida irrecuperable de eficiencia, para hacer de una vez las operaciones, bueno, hagámoslo acá, daría 300 por 30, que da 9000, dividido en 2, 4500, más 300 por 60, que da 18.000, dividido en 2, 9000. Y entonces, la pérdida irrecuperable de eficiencia es igual a 4.500 más 9.000. Y nos da 13.500. Entonces, analíticamente, esa pérdida irrecuperable de eficiencia, ya sabemos que esa pérdida de bienestar por parte del consumidor, este triángulo es la pérdida de beneficios por parte del productor, porque como hay 300 consumidores menos en el mercado, entonces los productores tienen 300 personas menos a las cuales le puede vender. Pero en términos de bienestar, lo más preocupante es por el lado del consumidor, porque entonces habría 300 personas menos que pueden adquirir ese bien o servicio porque no tienen los ingresos suficientes para hacerlo. Entonces, eso significa que la mayor pérdida de bienestar de esta pérdida recuperable de eficiencia recae en el consumidor por la forma de las funciones, y el consumidor y el productor, aunque pierde en términos de eficiencia, gana o recupera algo y hasta lo puede superar cuando le quita parte del excedente del consumidor y se apropia y lo vuelve excedente del productor. Digamos eso por términos de si hay un impuesto, por ejemplo, que es colocar un precio más alto,
Ahora veamos, por último, si hay una subvención por parte del gobierno o una especie de subsidio a la producción. Entonces, digamos que ya no hay un impuesto, pero vamos a hacer la gráfica. Esta es la cantidad, ya sabemos que esto es 4.000 y esto es 400. Esto es 100. Esta es la oferta, esta es la demanda. Este es el precio, que es 300, en competencia perfecta, y hay una cantidad de 1.000. Ya sabemos que este es el excedente del consumidor y este es el excedente del productor. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una subvención y entonces el gobierno dice, venga, este precio es muy alto y hay muy pocos consumidores que pueden adquirir ese bien? Por ejemplo, si es un bien necesario, lo que hacen con las importaciones, por ejemplo, de arroz que viene del Ecuador, para bajar el precio dentro del mercado, o por ejemplo directamente diciéndole a los productores, como yo les subsidio parte de este precio y o sea, coloque lo más bajo que el que lo está colocando normalmente para que más personas puedan acceder. Entonces el precio ya no estaría, por ejemplo, en 300, sino el precio se puede fijar en 200. ¿Listo? Y entonces acá también habría que calcular cuánto es la pérdida, en este caso, que sería calcular este valor de acá, para hallar los excedentes. Entonces fíjense que de nuevo este triángulo sería una pérdida irrecuperable de eficiencia por la intervención del gobierno. En este caso, quien está dispuesto a vender menos puede ser el productor porque el precio bajó. Entonces podemos decir que cuántas unidades, vamos para calcularlo acá, cuántas unidades está dispuesto a vender el productor con un precio menor. Entonces ya sabemos que el precio son 200, entonces la cantidad ofrecida va a ser 5 por 200 menos 500, entonces la oferta va a ser 5 por 200.000 menos 500, es decir, la mitad. Con lo que la cantidad que está dispuesta a ofrecer los productores es la mitad de la competencia perfecta. Ahora de una vez podemos hallar este precio de acá, que es sobre la función de demanda, y es que con 500 unidades, ¿cuánto